Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Vivimos tempos difíciles, no solo en México, sino a nivel global. Hay cierta incertidumbre en el aire. Son tiempos difíciles también para la iglesia. Las cargas que yo llevo como pastor, ustedes también las llevan como congregantes. Hay una separación física, cosa anormal en una iglesia amistosa, en una iglesia amorosa, como gracias a Dios es Gracia y Paz. Y si me estás viendo y te congregas en otra iglesia, estoy seguro que en tu iglesia también hay amor, hay esa cercanía, hay comunión. Pero debido a que forzosamente tenemos que estar separados físicamente, hay una situación que no podemos controlar, pero que Dios, eso sí, la controla perfectamente bien. Sin embargo, es un tiempo difícil para los pastores, porque no podemos pastorear a nuestros rebaños, no podemos estar al lado de los débiles, no podemos estar al lado de aquellos que están luchando. En Gracia y Paz, la pastora y yo hemos tenido que usar los medios del internet para dar consejería matrimonial, consejería pastoral. Bueno, gracias a Dios por el internet, ¿verdad? Que algunas personas lo usan para algo muy malo, pero también es una herramienta útil para el Evangelio, principalmente en esta etapa en que estamos viviendo. La pastora y yo hemos hecho uso de las herramientas para que, a pesar de que estamos lejos físicamente, podamos estar cerca espiritualmente. En la iglesia no podemos tener bodas, no podemos tener servicios memoriales, funerales o más allá de eso. Las personas tienen miedo, viven un proceso hoy en día de miedo, de incertidumbre, debido a tanta desinformación que hay sobre ese asunto. Y tememos que sea un tiempo en que la iglesia está perdiendo algo de la sustancia para la cual fue hecha, inaugurada. Entonces, en ese proceso de vida, surgen dos preguntas. Primera, ¿cuándo va a terminar todo eso? Y segunda, ¿a dónde nos llevará todo eso? Son las dos preguntas más frecuentes, al menos en mi cabeza y en mi corazón. Hay alguien en la Biblia que pasó por lo mismo. De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia de personas que pasaron por situaciones así. Quizá no haya sido una pandemia, pero sí fue algo grave también. Quero que agarres tu Bíblia e, bueno, antes de ir al pasaje bíblico, para aqueles que se perguntam como se chama o sermão dessa tarde, pastor, se chama Tempos de Esperança. Sim, escutaste muito bem, tempos de esperança. Aunque as coisas não estén bem, as coisas estarão bem em las manos de Deus. Créelo, confie em Deus. Tempos de Esperança se chama essa plática dessa tarde, esse sermão. E quero que me acompanhes a 2 de Coríntios, capítulo 2. E vamos entrar um pouco na vida do apóstolo Pablo. Um homem que em seu tempo se perguntava lo mesmo, quando vai terminar isso? E onde me levará todo isso? Foi um tempo triste para o apóstolo também, há 2000 anos. Um tempo em que a igreja que ele fundou e amava, sofria em muitos níveis. E é o que veremos en esta tarde. Vamos a resgatar algo para nosotros hoy en día. Fue suficiente lo que pasó Pablo para desanimarlo. Estaba ya desanimado Pablo, muy desanimado. Uno no se imagina a Pablo desanimado, un hombre con el temple que tenía, pero en ese caso de la iglesia en Corinto sí estaba muy desanimado. Y quiero que escuche las palabras que habló y que quedaron registradas. Segunda de Coríntios, capítulo 2. Segunda de Coríntios, capítulo 2, de versículo 12 al 17. E a palavra diz assim: Quando cheguei a Troas para predicar o evangelho de Cristo, aunque se me abriu porta en el Senhor, não tuve repouso em espírito, por não haver hallado a mi hermano Tito. Assim, despedindo-me de ellos, partí para Macedônia.
Mas a Deus gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermosas palabras del apóstol Pablo. La cosa es que no ha habido un tiempo en la historia en que el cristianismo no haya sido atacado. Hay personas que buscan ataques en todo lugar, ¿verdad? Son personas muy apegadas a eso de las teorías de conspiración. Yo no soy así, no creo que sea así. Pero sí, la situación que vivimos hoy es un ataque directo al cristianismo. ¿Dónde se ha visto que una iglesia no puede reunirse? ¿Dónde se ha visto que, aunque permitan que la iglesia se reúna, nos dan poco tiempo para ministrar la palabra y no podemos cantar, no podemos saludar, no podemos abrazar, no podemos tener coinonía? Es un tiempo agresivo para la iglesia. Cuando atravesamos tiempos difíciles y de incertidumbre, debemos analizar situaciones semejantes en el pasado. ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos que estaban allá, a la luz de la Biblia, creo, y que compartían nuestra misma fe? O sea, si quieres estudiar algo del presente, ve el pasado con la Biblia en mano y ve lo que pasó allá y ve la solución que encontraron en Cristo. Por ejemplo, yo pienso en ese momento en el final de Moisés, del ministerio de la vida de Moisés, cuando Moisés pasa la estafeta a Josué. Hay una gran lección ahí. Deuteronômio 31, dejemos a Pablo un poquito y vamos a Deuteronômio 31, de versículo 1 al 8. Foi Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años y no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás ese Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermosas palabras en tiempos difíciles. Cruzamos desiertos, atravesamos problemas, pero Jehová va con nosotros. Él va adelante de nosotros. Él abre camino delante de nosotros. Un pasaje más. Vamos a Josué. Josué capítulo 1, de versículo 1 al 9. Es la secuencia de Deuteronômio 31. Josué capítulo 1, de versículo 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, servo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren qué hermoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En la secuencia, Moisés pasa la estafeta a Josué y Jehová promete, así como estuvo con Moisés, estaré contigo. No desanimes, levanta tu cabeza. La situación no es buena, pero todo terminará bien. Es la promesa de Dios para Moisés, para Josué y para nosotros, que adoramos al mismo Dios de ellos. Jesucristo es su nombre. Regrese un poquito más, 2 de Crónicas. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 32. Estamos conectando los pasajes porque el tema de esta tarde es tiempo de esperanza. Aunque la situación no esté bien, todo terminará bien, confíen en Dios. Vamos a 2 de Crónicas, por favor, capítulo 32. El contexto es que Israel está al borde de una invasión de un rey pagano. Una vez más, el territorio será invadido. Quero que escute e que leia comigo o que está escrito aí. 2 de Crónicas, capítulo 32, de versículo 1 a versículo 7. Después de essas coisas e de esta fidelidade, vino Seraquerib, rei de los asirios, e invadiu a Judá, e acampou contra as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Vendo, pois, Ezequias a venida de Seraquerib e sua intenção de combatir a Jerusalém, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. ¿Por qué hicieron eso? Se llama política de tierra arrasada. Se usó en la Primera Guerra Mundial, se usó en la Segunda Guerra Mundial. Es que los dueños del lugar salen, pero arrasan todo lo que hay para que el ejército conquistador no tenga medios para subsistir. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar a los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. E puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Suena parecido, ¿verdad? Más podremos nosotros que ellos. Fue lo que dijo Caleb en el campamento de Israel cuando decidieron no invadir la tierra prometida, no entrar a la tierra prometida. El profeta Isaías, en capítulo 41, da un mensaje muy parecido en términos de aliento y de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles para su pueblo. Vamos a Isaías, por favor. Isaías 41, de versículo 8 al 14. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo.
Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Bonitas palavras, quizá a única palavra aí que alguém pode pensar, gusano, por que gusano? Se refere a algo pequeno, se refere que el remanente que había quedado fiel a Jehová era muy pequeño, pero sabe que no importa el tamaño del pueblo, que importa el tamaño de su Dios. Y Dios es enorme, nuestro Dios es grandioso. Amén por ahí, ¿verdad? Es glorioso. ¿A dónde voy con todos esos pasajes que estamos leyendo? Una y otra vez, Dios le declaró a su pueblo que Él estaría ahí, que Ele seria seu libertador, seu protetor, que nunca los abandonaria. Não importa quão forte seja o inimigo, não importa quão fortes sejam suas forças, não importa quão trágica seja a situação, não importa quanta tristeza há em tu coração, Ele sempre será o protetor de seu povo. Tu protetor, nosso protetor. Ele ha prometido, e o que Ele promete, já sabemos que Ele cumple. E quando chegas ao Novo Testamento, nesse primeiro sermão magnífico de las bienaventuranzas de Mateus 5, a linha é a mesma, Cristo habla lo mismo. Mateus 5, por favor, agora sim Novo Testamento, para que vejam como a linha sigue, essa linha de proteção, essa linha de ajuda, essa linha de compromisso de nosso Deus para com nós, como que dizendo, sí, eu sei, as coisas não estão bem, pero em mim e comigo todo terminará bem. Vamos a Mateus 5, por favor. Mateus 5, de versículo 10 al 12. E a palavra diz assim: Bem-aventurados os que padecem persecução por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bem-aventurados sois quando por mi causa os vituperem e os persigam e digam toda classe de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos e alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque assim persiguieron los profetas que foram antes de vosotros. En otras palabras, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, si crees que estás sufriendo, alguien sufrió mucho antes de ti, y más del sufrimiento que experimentas hoy. Nada más ve la historia bíblica, personas que pagaron el precio para que tú y yo tuviésemos en manos la palabra de Dios. La palabra de Dios. El año pasado Dios nos permitió ir a Italia, familia, todos, mi esposa, mis hijos, fomos todos. Y es impactante entrar al Coliseo, el Coliseo romano. De hecho, ya saben, el Coliseo no tenía nombre. El nombre Coliseo se daba a una estatua de Nerón que había fuera del Coliseo, entre el arco de Adriano y el estadio romano, hoy conocido por Coliseo. Entonces había una estatua de Nerón ahí, pero las personas de Roma odiaron tanto a Nerón que cuando murió, lo enterraron. Días después sacaron su cuerpo, lo hicieron pedazos, lo echaron al río Tíber, a la historia, y la estatua de Nerón, que era un coloso, de hecho era así conocido el coloso, fue destruida. No queda nada más una base. Si vas allá verás una base, ahí es donde quedaba la estatua de Nerón. Pero el nombre Coloso quedó con el estadio que estaba a un lado, hoy se conoce como el Coliseo. Les comentaba que Dios nos permitió ir, entramos al Coliseo y de verdad, hermanos, hermanas y hermanos, hermanas y amigos, amigas de gracia y paz, es impactante estar en un lugar donde la sangre fue derramada en el nombre de Cristo, porque ya sabemos lo que pasó ahí con los cristianos, eran devorados, eran blancos para os gladiadores, estavam armados, eles não. É impactante estar num lugar onde mártires pagaram com sua vida por permanecerem na fé em Cristo Jesus. E hoje em dia há pessoas que pensam que les custa muito trabalho. Não, custava muito trabalho há 2000 anos. Alguém um dia, praticando com a pessoa, me disse, oye, pastor Ângelo, ser cristiano hoje em dia é muito difícil, não? Eu hubiera querido haber estado
na época da igreja primitiva, onde todo era mais fácil. E eu lhe dije, estás equivocada. Estás muito equivocada. Hace 2000 anos, se estuvieras em Roma, sendo cristiano, te iban a agarrar e te meteriam no Coliseu e tenias que esperar por o leão ou por la bestia que fuera a devorarte. E essa pessoa me disse, claro, pero era mais fácil, podias huir e todo. Le dije, mira, era difícil ser cristiano hace 2000 anos. Pero ser cristiano hoje em dia é que tu entras al Coliseu por tus próprias pernas, nada te arrastra. Entras al Coliseu e antes que o leão te elija a ti, tu escoges o leão, peleas com ele e lo matas. E sales de aí e amanhã te toca outro leão. Isso é ser cristiano hoje em dia. Pero Deus ha prometido estar com nós e Ele estará com nós. Ele sempre cumpre o que promete. Isso foi Mateus 5, as bem-aventuranças para aqueles que permanecem apesar da situação. E depois vamos a Juan, o Evangelho de Juan, quase ao final do ministério terrenal de Cristo. Cristo se reúne com seus discípulos no aposento alto. Vayan comigo a Juan 15, por favor. Juan 15, de versículo 18 al 25. E a palavra diz assim: se o mundo os aborrece, ponga atenção por favor, se o mundo os aborrece, sabed que a mim me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni los hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Palabras de Cristo. Charles Spurgeon foi um dos maiores predicadores da história da igreja. Le diziam o príncipe dos predicadores, Spurgeon. E Spurgeon tem uma frase que a mim sempre me impactou. Em um de seus muitos sermões, ele disse: eu pensava que era santo, eu pensava que estava limpio, eu pensava que era digno de estar com meu Senhor. Pero um dia, caminhando, vino Moisés em sentido contrário, e as tablas da lei em suas manos, e cada de los 10 mandamentos me señalavam e me diziam: culpable, culpable, culpable. Por supuesto que es una figura imaginativa, ¿verdad? Pero esa es la humildad que se necesita hoy en día en el pueblo de Dios. No somos mejores que Cristo y todos hemos pecado. Sí, todos hemos pecado. El único que nunca pecó fue Cristo. Y sin embargo, Cristo tomó nuestro pecado en la cruz y nos salvó de nuestro pecado y de nosotros mismos. Y él menciona: si a mí me persiguieron, aquellos que están conmigo también serán perseguidos, pero no teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Juan 16, versículo 1 al versículo 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conoce al Padre ni a mí. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche eso, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces nuestro entendimiento de esas grandes promesas de Dios para proteger a su pueblo, en cierta manera ha sido un entendimiento teórico e histórico, porque no hemos pasado por lo que ellos pasaron.
La iglesia no ha sido perseguida en México. Hubo un período que sí, pero bueno, no al grado de acabarla. Pero hoy en día, en este domingo, no hay persecución en nuestro país, no hay persecución en México. No ha sido afligida por el gobierno, no ha sido afligida por el gobierno. Hay libertad de culto, por lo menos hasta ahora. Estamos orando para que eso permanezca así, ¿verdad? Seguimos oyendo palabras como hay una restricción, claro, ya sabemos, la sana distancia y todo lo demás que sabemos muy y muy bien. Ya estamos, diría yo, adiestrados en todo eso, ¿verdad? Enseñados, instruidos más bien en todo eso. Escuchamos cosas como esta restricción es indefinida. Hay personas que dicen, eso no va a terminar. Usar el cubrebocas, las caretas, la sana distancia. Hay personas pesimistas que dicen, eso no va a acabar. No, yo tengo otra idea. Sí se va a acabar. Sí se va a terminar esa pandemia. Se va a terminar. Hemos experimentado algo que es algo nuevo en todo el mundo. No estábamos preparados para ello. Se están presentando preguntas acerca del futuro de la iglesia en todo el mundo, debido a esa situación que están viviendo. Y es fácil desanimarte, es fácil el desánimo cuando la comunión en nuestra vida es atacada. No podemos tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. La cercanía ya no se puede, el abrazo, el saludo, el beso, ya no se puede. La comunión es atacada y es desmembrada. Les voy a ser muy sinceros. Yo no conozco el consejo de Dios para esa situación. Y soy sincero. Pero sé de algo. Sé que históricamente lo acabamos de ver, bíblicamente lo acabamos de analizar. Cuando los tiempos se vuelven difíciles para la iglesia, Dios toma el control y saca a la iglesia adelante. Y saca a los cristianos adelante. No hay tiempo difícil que dure en las manos de Dios. La situación que enfrentamos hoy es muy parecida a lo que Pablo enfrentó hace 2000 años con los corintios, con la iglesia que él fundó en Corinto. Había desánimo, había incertidumbre y Pablo se desanima. Alguien como Pablo se desanima. Y está desanimado porque en su ausencia, debido a que no podía estar en la iglesia en Corinto, pasa lo mismo hoy en día con las iglesias en todo el mundo, no podemos estar. Nos permitieron abrir puertas, pero ya saben, con un tiempo de culto muy reducido, está bien, son procesos y hay que obedecer, hay que acatar y lo hacemos sin problema. Pero sí nos pega, sí nos duele tantas restricciones, pero sabemos que eso va a terminar y todo regresará a su normalidad. Pero Pablo está desanimado porque en su ausencia, la iglesia que él había fundado empezó a asimilar las costumbres mundanas, empezó a escuchar falsos maestros, a regresar a las antiguas costumbres y edificar su fe sobre algo que no era Dios. Hoy en día vas a internet y ves de todo. Ves personas predicando la palabra como tiene que ser, pero también ves a muchos engañadores, engañadoras, que se hacen pasar por pueblo de Dios y no lo son. Cuidado con eso. Es lo que Pablo se enfrentó hace 2000 años. ¿Y por qué esta gente se mete hoy en día en las iglesias? Porque las iglesias están cerradas. El internet es muy impersonal. Es muy impersonal el internet. Pero bueno, de algo sirve como ahorita, ¿verdad? Pero es muy impersonal. No hay ese calor humano de manera presencial que estamos acostumbrados. Y ese es el temor de muchos pastores hoy en día. Hoy en día, el temor de muchos pastores es que no pueden reunirse con sus iglesias o se reúnen pero con un tiempo muy, muy limitado que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, de cierta manera, lo que Pablo pasó se convierte en un modelo para lo que tenemos que hacer hoy. Y lo que Pablo hizo se convierte en un patrón de cómo responder en un tiempo en que la iglesia está en una condición tan difícil como este, donde no podemos reunirnos como quisiéramos hacer. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos esa situación a la luz de la Biblia? ¿Cómo se enfrenta una situación como esa que estamos viviendo, donde hay desánimo y donde hay incertidumbre? Segunda de Corintios, por favor, otra vez, capítulo 2, versículo 4.
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que yo os tengo, o que os tengo. Es Pablo hablando. Es interesante cómo la decepción y el desánimo en las manos de Dios sirven para intensificar el amor. Pablo escribe con corazón abierto a los Corintios y dice, mira, estoy angustiado, escribí con lágrimas en los ojos, pero no para que se entristezcan, sino para que sepan cuánto os amo, cuánto me preocupo por ustedes. Pablo envió a Tito a Corinto para saber cómo habían respondido a su primera carta. Él no podía ir, pero envió a Tito. Su primera carta, primera de Corintios, ya lo sabe. Incluso una segunda carta que él les envió y que no está incluida en el Nuevo Testamento. Yo no sé si saben eso, pero la segunda de Corintios que tenemos es la tercera. La segunda desapareció. Pastor, ¿y por qué desapareció? Pues no sabemos, pero seguramente no era inspiración de Dios, porque toda la Biblia es inspiración de Dios, pero quizá la segunda de Corintios era inspiración de Pablo, de su pecho, ¿verdad? De su enojo. Y esa carta no está. Entonces, la segunda de Corintios que tenemos hoy es la tercera de Corintios. Pero dejemos así. No se confundan, por favor. Ele se refere a la segunda carta que envió, que no existe ya. Ele queria saber como haviam respondido a los ruegos e a los 16 capítulos de la primera de Corintios, da primeira carta dos Coríntios. E aqui é onde retomamos a história, em 2 de Coríntios, versículo 12. Todo isso para regressar a 2 de Coríntios, versículo 12. O contexto é este, hermano e hermana, amigo e amiga. Pablo havia venido a Troas. Troas era um puerto no mar Egeo, al occidente de Asia Menor, ubicado na província de Nícia, Asia Menor. Fundada em 330 a.C., estava aproximadamente a 16 quilômetros de Troia, a Troia de Homero, a famosa Troia de la Ilíada, ¿verdad? De la Odisseia de Homero. Troas estava a 16 quilômetros de Troia. Augusto lhe havia concedido o status de colônia romana a Troas, e Pablo passou por Troas. Não sabemos se visitou Troia ou não, pode ser, assim como se interessava pela cultura, que haya ido a Troia, não lo sabemos. Pablo chega a Troas desanimado, angustiado e lleno de dudas por la situação da igreja em Corinto, porque não podia estar com eles. Como os pastores hoje quiserem estar com suas congregações, pero não se pode. Pero llega com uma missão. Pablo chega com uma missão. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei a Troas para predicar o evangelho de Cristo, aunque se me abriu porta en el Senhor. Entenderam agora por que dije que Pablo chega a Troas com uma missão? Ele dijo, eu não vou perder meu tempo aqui. Eu venho a predicar a palavra. Sigo o caminho, pero mi missão é predicar a palavra. Nada más hago un paréntesis en esa situación. Yo les comenté que los pastores hoy no podemos estar en comunión con nuestras iglesias. Sin embargo, el Internet es una herramienta valiosa, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos tenido juntas con el cuerpo de líderes de Gracia y Paz. Son 28 líderes en Gracia y Paz. Hemos dado consejería matrimonial por Internet. Hemos dado consejo pastoral por Internet. O sea, todo lo estamos haciendo. Pero claro, isso não se compara a la situação presencial, a estar, ¿verdad?, com a pessoa. Pero por ahora assim tem que ser. Assim tem que ser. Ok, Pablo chega para evangelizar a Troas. Ele está preocupado, está angustiado, pero sabe que não se debilitou nisso. Ele está debilitado, o sea, ele está angustiado, perdão, está triste, está lleno de dudas sobre o futuro da igreja em Corinto. Sin embargo, ele sabia que tinha que fazer algo. Que foi o que isso? Predicou a palavra. Aún angustiado, aún com dúvidas, aún triste, predicou a palavra. Pablo chega a Troas para evangelizar a la cidade. Para hacer o que sempre hacía, al ir a la sinagoga, predicar o evangelho de salvação, estabelecer uma igreja em Troas. Pablo menciona que Deus lhe abriu uma porta em la cidade para que o evangelho fuera predicado. Aunque se me abriu porta en el Señor en Troas. Entonces aquí hay una puerta que se abriu para el evangelismo.
não significa que não haya adversários, pero a porta se abriu. E a única maneira em que ele podia saber que a porta estava aberta é ver a resposta da gente a sua predicação. Por lo tanto, se estás angustiado com a situação, te dou um conselho: predica a palavra. Donde esté e com quem seja, predica a palavra. Guarda a sana distância, por supuesto, pero não deixe de predicar a palavra. E foi, obviamente, o Senhor que abriu a porta, porque alguns deveram de haver creído, porque se fundou uma igreja em Troas. Não era a melhor situação, pero a porta se abriu. Pablo estava desanimado, pero entrou por essa porta. Encontrou lugar onde o Senhor abriu na porta. Quizá você pensaria que ele diria: aqui é onde vou estar, aqui é onde me vou quedar, porque aqui estou cômodo. Fíjate a ideia. E muitos pensariam o mesmo, verdade? Pois aqui em Troas encontrei pessoas que me querem, encontrei resposta ao Evangelho, o Senhor me abriu uma porta aqui, pois aqui me quedo. É minha zona de comodidade, de conforto, pois aqui me quedo. Pero não foi assim. Pablo não era assim. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Não tuve repouso em meu espírito por não haver hallado a meu irmão Tito. Assim, despedindo-me de ellos, parti para Macedônia. Algo lhe inquietava. Ele tinha que seguir. Aparentemente, Tito deveria haber se encontrado com Pablo aí em Troas, pero não apareceu para reportar-lhe acerca de los Coríntios. Ou seja, Pablo iria a Troas, Tito regressaria de Corinto, se encontraria em Troas, e Tito tendria que render um informe a Pablo sobre a situação da igreja em Corinto. Aparentemente foi isso, pero de alguma maneira Tito não chegou. Tito se retrasou no caminho. Então Pablo não ia esperar aí por uma porta aberta ou cerrada. Pablo, ele era dinâmico. Estava triste, estava debilitado, tinha muitas dúvidas, pero tinha que seguir adelante predicando a palavra. As cargas lo haviam abrumado tanto que ele se foi em um viaje para encontrar a Tito. Fundou a igreja aí, deixou a alguém aí, pero seguiu seu caminho para predicar a palavra e encontrar-se com Tito para saber notícias de Corinto. Provavelmente 5 dias por barco ao noreste do mar Egeo, segundo que temos a informação bíblica, e depois a pé por um caminho conhecido, onde ele esperava encontrar a Tito. Era um caminho conhecido e dizia: se Tito vai vir para encontrar-se comigo, será por esse caminho. E por aí empreendeu o viagem. Pablo se sentia derrotado, porque queria ir com os coríntios, que tanto amava, e não havia podido ir. Havia uma restrição. E quando pudo ir, não foi. Devido à tristeza de seu coração, por a notícia do comportamento de aqueles, lhe chegaram cartas a Troas. Cartas de desânimo, como estava a igreja em Corinto. Várias pessoas se haviam metido. É mais, os coríntios chegaram a dudar do ministério de Pablo. E quase disseram: queremos tus credenciales para que prediques em Corinto. E Pablo responde: querem cartas? Ustedes são mis cartas. Ustedes são mis cartas. Para que tenham o enfoque adequado sobre Pablo. Estamos falando de um homem que escreveu o 70% do Novo Testamento. Um homem que é respeitado até o dia de hoje em toda a Europa, Ásia, América. Um homem que se atreveu a confrontar a Pedro publicamente, e nadie mais lo hizo, solo ele, publicamente. E, sin embargo, lo vemos sem ânimo nesses passagens. Está desanimado, está angustiado, não pode ir a Corinto. Quer, mas não pode ir, há uma restrição. Tem que fazer outras coisas e não esperava que a igreja em Corinto se desviara do caminho, por isso estava tranquilo. Lo mesmo que hoje, nadie esperava essa situação. O mundo não estava preparado para essa pandemia. ¿Dónde Pablo encontrou ânimo entonces? ¿Dónde Pablo volvió a encontrar ánimo? 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Deus gracias, el cual nos lleva sempre em triunfo em Cristo Jesús e por meio de nosotros manifiesta em todo lugar el olor de su conocimiento. Isso é tremendo. Mira o cambio na situação.
Y aquí está la lección para aquellos que están desanimados por la situación que vivimos en el país, en el mundo. La lección es esa. Pablo se mueve en la dirección del aliento de Dios, a dejar sus problemas y se acercó al Señor. ¿Estás desanimado? Es cuando más tienes que acercarse a Dios. No alejarse de Él, sino acercarse a Dios. Pablo está encontrando su camino en las mismas situaciones que pasamos hoy, esa lejanía impuesta, ¿verdad? Es lo mismo que encontró ánimo en lo mismo que Dios le dijo a Josué y a Moisés, a Israel, las mismas cosas de las que escribió Isaías. Esfuérzate y sé valiente, el Señor está contigo. Va de nuevo. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Las mismas palabras del Antiguo Testamento se renuevan en el Nuevo Testamento en el corazón de Pablo. Y sí, Pablo se encontró con Tito. Se encontraron. 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 y versículo 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito viene con buenas noticias. Diciendo, Pablo, la respuesta a tu primera carta fue maravillosa. Se arrepintieron, te aman, te respetan, quieren que vayas allá. Isso animó a Pablo enormemente, ¿verdad? Significa hay solución. Todavía hay solución. Hay una palabra en el versículo 14, y regresemos a 14. Hay una palabra en el versículo 14 que es la clave para entender en esta tarde cómo Pablo y cómo nosotros podemos seguir adelante en medio de la peor crisis. Por favor, regrese al versículo 14, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lee ahí en tu corazón lo que está en ese pasaje. ¿Encontró la palabra? ¿Ya la vio ahí? La palabra es triunfo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa es la clave. Lo fue para Pablo y es para nosotros en México, en el mundo, en los tiempos que vivimos hoy. La palabra triunfo. ¿Por qué es tan importante esa palabra en ese contexto de Corintios? La palabra triunfo es un término militar. Quero explicarte algo. Aquí vamos con más trasfondo histórico. É a única maneira de que entendamos isso, ok? A palavra triunfo é um término militar romano. E aqui me vou permitir a dar-lhes um pouco, outra vez, de contexto histórico. Tenha em tu mente a palavra triunfo, ok? Bueno, o honor mais grande, o maior honor que podia dar-se a um general romano era ter um triunfo. Era ter um triunfo. Antes de que o general romano pudera receber de su rei e de su pueblo um triunfo, ele tinha que haver sido comandante em jefe em uma batalha, capturado territórios, capturado escravos, promovido a paz, as tropas vitoriosas traíam de regresso a Roma, todo isso para que esse general tivesse direito a um triunfo, ou seja, um vencedor em triunfo. Por lo menos ele tinha que haver arrestado 5.000 prisioneiros, 5.000 do exército inimigo. Debiam haver caído em uma batalha ou uma extensão de terra caminhando com esses 5.000 prisioneiros. Isso é o que calificava um general para receber ¿qué? Um triunfo. Estás perguntando, ¿qué é um triunfo? Esperen, vamos para allá. En el triunfo en sí, la procesión del general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta llegar al Capitolio, al núcleo del gobierno romano. Pero había un orden para esa procesión. Tengo aquí, debido a historiadores, tengo aquí el orden de esa procesión de entrada triunfal a Roma. El orden era ese. Primero pasaban los funcionarios del Estado y del Senado. Desfilaban. Siempre los políticos van primero, ¿no? Después los trompetistas. Después estaba el botín obtenido con la conquista.
Por ejemplo, cuando Tito conquistó Jerusalén en el año 70, él trajo en triunfo la menorá, el candelabro de 7 brazos del templo, la mesa de oro, los panes de la proposición y las trompetas de oro del templo, y desfilaron por las calles de Roma. Faltó algo ahí, ¿verdad? El arca de la alianza, el arca ya no existía. La última mención del arca fue ahí por 606, bajo el reinado de Manasés. Por eso Tito Vespasiano no colocó el arca en esa procesión de triunfo, porque el arca ya no existía para cuando él conquistó Jerusalén en el año 70. Bueno, eso se volvió simbólico para la conquista, el desfile, la procesión del triunfo. Después de los trompetistas, después del botín, seguía un toro blanco. Tenía que ser un toro blanco que debía ofrecerse en sacrificio a los dioses por darle la victoria. Después había un desfile de príncipes, líderes y generales cautivos, o sea, del ejército conquistado, encadenados, que serían encarcelados en breve y muy probablemente serían ejecutados. Después pasamos los ministros de justicia cargando sus varas, la justicia, sedlex, seguidos por los músicos tocando una música triunfal. Esa es la procesión del triunfo romano. Después venían los sacerdotes moviendo el incienso, ¿no? Los portadores del incienso, de los cuales emanaba un olor dulce. Después venía, por último venía el general, el conquistador, de pie en un carro tirado por 4 caballos, era una cuadriga, vestido con una túnica púrpura, adornada con hojas de palma doradas, y en su mano tenía un cetro de marfil con el águila romana. Era una imagen espectacular. Y después del general venía el ejército romano gritando: triunfo, triunfo, triunfo. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió lo que llegó hasta nosotros, el triunfo en Cristo Jesús. Es un retrato magnífico. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa procesión, ese dinamismo fue el que Pablo tenía en mente cuando escribió eso hace 2000 años. Un retrato magnífico. Pablo recuerda que Cristo siempre gana, y siempre ganará, y siempre triunfará. Y su triunfo es nuestro triunfo también. Esa es la imagen que tenía Pablo. Y aún en medio de sus dudas, de su tristeza, de su desánimo, él dijo: gloria sea a Dios, porque tenemos triunfo en Cristo Jesús. Y en ese punto, hermanos, hermanas y amigos y amigas, en ese punto, Pablo claramente nos da 3 razones. Escuche bien eso, 3 razones para estar agradecidos aún en medio de esa pandemia que estamos viviendo hoy en día. 3 razones. La primera: gracias Dios por colocarme en tu ejército victorioso. Número 1, gracias Dios por colocarme en tu ejército victorioso. Pablo terminó su vida con mucha claridad acerca del triunfo. Gracias, Padre, por colocarme en el uniforme como parte de tu ejército celestial, tu ejército triunfal. Sería como Romano lo dice, la palabra es hypernicium. Hypernicium significa el superconquistador. De hecho, en ese triunfo el general recibió el título de hypernicium, el superconquistador. Cristo es el superconquistador. Seguimos a nuestro héroe conquistador en desfile de victoria, no como cautivos, no como prisioneros que se dirigen a un juicio, sino como colegas triunfales sobre el gran triunfo, sobre el pecado y la muerte y el infierno. Participamos de ese triunfo con Cristo, como vencedores, no como derrotados. Jesucristo va a ganar, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Jesucristo siempre gana. Apocalipsis dice que Ele vai regressar. Ele é Rei de Reis, é Senhor de Senhores, e Ele reinará. Cristo gana e nós ganamos com Ele. Sempre ha sido assim. Nós estamos no triunfo de Cristo. Nós estamos no desfile
de la victoria de Cristo. Razón número 2 de por qué podemos ser agradecidos a Dios en medio de la situación que vivimos hoy en día. Gracias a Dios por el privilegio de ser un instrumento de tu victoria. De tu victoria. La palabra dice que fue negado a los ángeles el privilegio de predicar la palabra y dado a nosotros, seres carnales, seres corruptibles, para que la gloria sea manifestada en nombre de Cristo. Los ángeles quisieran tener el privilegio que tú y yo tenemos de predicar la palabra, de ser embajadores de Cristo en la tierra, pero a ellos les fue negada y a nosotros nos fue dada esa victoria. En ese desfile de la victoria, como ya mencioné, había algunos sacerdotes que llevaban incensarios que estaban ardiendo con un aroma muy fuerte. Había mujeres que estaban arrojando flores. Isso é muito interessante, ponga atenção. Havia mujeres que arrojavam flores em frente ao general e suas tropas. Arrojavam flores para que o general e suas tropas passaram por aí sobre as flores. Isso criava uma fragrância que subia ao aire, um aroma dulce, olor de vitória. Olor de vitória. Agora, ponga muita atenção. De nada serviria arrojar flores se nadie las pisaba. La única manera de que las flores soltaran su perfume era que el ejército marchara sobre ellas. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando, verdad? Como ejército de Dios, si no marchamos, el mundo jamás percibirá el perfume de victoria que hay solo en Cristo. Si no marchamos, las rosas no serán pisadas y el perfume de victoria no va a salir. Pero cuando la iglesia marcha, el mundo se da cuenta de ese olor de victoria por la predicación de la palabra. Pero la iglesia tiene que moverse. La iglesia no puede estar estática. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, la palabra dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos certamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el mundo hay dos tipos de personas: los que se salvan y los que se pierden. Y es impactante saber que el perfume de salvación llega a ambos grupos, pero unos lo aceptan y otros lo rechazan. Los que aceptan ese olor, ese perfume de salvación, son salvos. Los que rechazan ese olor de salvación se pierden. Es la diferencia entre vida y muerte. La diferencia entre aceptar a Jesús como Salvador y rechazarlo. El olor es para ambos grupos, como decía Pablo. Ambos grupos perciben el olor. Un grupo lo acepta y otro grupo lo rechaza. Isso nos lleva al tercer motivo de por qué debemos agradecer a Dios. Aún en medio de esa situación, no se desanimen, por favor. Tiempos mejores vendrán. Hay promesa de Dios y muy pronto, eso regresará a la normalidad. Porque hay fe. Donde hay fe, hay poder. Donde hay poder de Dios, todo se transforma. Número 3. Gracias a Dios por el privilegio de predicar la verdad. Gracias a Dios por el privilegio de predicar la verdad del Evangelio. Los judíos en tiempos antiguos escribieron acerca de la Torá esas palabras. La Torá es la ley, ya lo saben. Y hace mucho tiempo escribieron esas palabras sobre la ley, sobre la Torá. Así como la abeja guarda su miel para su dueño y su aguijón para otros, así las palabras de la Torá son algunas Ain, un elegir de vida para Israel, y algunas Hamoet, un veneno mortal para las naciones del mundo. O el sol, brillando sobre un árbol, trae vida a algunas ramas y muerte para otras ramas. Si una rama está conectada de manera vital al árbol y el árbol está arraigado firmemente y de manera apropiada a la tierra, eso trae vida. Por otro lado, si una rama está rota y el sol la hace secar, hay muerte en esa rama. Así es el Evangelio.
vida para aqueles que creem e morte para aqueles que não creem. O mesmo sol que derrite a cera, endurece a arcilla. Cada vez que você proclama o Evangelho, cada vez que eu predico o Evangelho, duas coisas estão passando. Um olor do Evangelho está saindo, ou para produzir morte para morte, ou vida para vida. Qual a diferença? Aqueles que escutam. Ou aceitam o Evangelho, ou rechazam o Evangelho. A diferença é esta. É o mesmo Evangelho, assim como é o mesmo olor fragrante, o mesmo olor vai para um grupo, para outro grupo, é o mesmo Evangelho para um grupo e para outro grupo. A diferença é aceitar a Cristo ou rechazá-lo. E Pablo faz uma afirmação final que não deixa dúvidas de como leva a cabo seu ministério em meio de desânimo, desalento e tristeza. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Pois não somos como muitos que medram falsificando a palavra de Deus, sino que com sinceridade, como de parte de Deus e delante de Deus, hablamos em Cristo. De que se trata isso? Por que Pablo está mencionando que há pessoas que diluem o Evangelho? Qual é a palavra que usa aí? Aqueles que medram, falsificando a palavra de Deus. A palavra aqui é capelos. Escute bem isso. É em grego, capelos. O término vem de capelu, que significa corromper. Corromper. Incluso naquele entonces já havia muitos que corrompiam a palavra de Deus, que manipulavam a palavra de Deus, que malinterpretavam a palavra de Deus, não por ignorância, não, de maneira deliberada lo hacían, como hoje em dia. Como hoje em dia. Há muitos que predicam a palavra, pero sua palavra, e intentam encajar sua palavra em la palavra de Deus. Isso nunca vai funcionar. Há 2000 anos, Pablo já falava isso. Há alguns que diluem a palavra, falando mentira. Quizá a portada seja a mesma, pero o contenido é completamente diferente. Capelos era um vendedor ambulante, um charlatão, alguém que estabelecia sua operação em uma calle para enganar a la gente. Um charlatão. É o que dizia Pablo nesse passagem. Capelo era um estafador que se preocupava por fazer trampa e lucrar a expensas de alguém, de algum incauto, verdade? Normalmente diluíam o vinho e lo vendiam a um preço muito elevado. Capelos, alguém que adultera a palavra de Deus com tal de ganhar dinheiro. Hace o evangelho mais digerible. Mais digerible. Bueno, há condenação para pessoas assim, verdade? E lo sabemos, o evangelho não pode ser cambiado. Pero hace 2000 anos lo hacían, como hoje em dia há pessoas que lo hacen também. Aproveitam das crises e vendem a palavra como se fosse um produto e lo diluem. Estavam colocando muito barata a verdade, uma ganga. Estavam adulterando a palavra de Deus, adulterando-la com suas próprias ideias. E por que lo hacían? Por os mesmos motivos que há alguns que lo hacen hoje. Popularidade, fama e dinheiro. Predicando um evangelho barato, predicadores do evangelho da prosperidade, onde Deus está obrigado a prosperar-te, é uma herejia, da saúde, através de coisas que não são bíblicas e não são científicas. Pablo está dizendo, nós não somos assim. Pablo se defende ante os coríntios. Nós não somos assim. Não somos assim. A fuente singular de nosso mensagem é Deus. Hablamos em Cristo a partir de Ele, por su poder e delante de Deus. É o que Pablo menciona. Jamás adulteraré o evangelho de salvação. Aunque a situação seja crítica, não lo haré. É a postura que temos que ter hoje em dia como cristianos. Não adulterar a palavra de Deus. É uma graça barata se lo hacemos. É vender uma graça barata. Pablo encontrou seu caminho, escute isso, para sair de seu desânimo, conforme iba pensando no privilégio de estar associado com o Rei de Reis e Senhor de Senhores e marchar em triunfo, lado a lado, com o sempre triunfador Jesucristo. Ele estava nesse triunfo, desfilando lado a lado
con su Señor. Hermanos y hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz, yo no sé cuál será el futuro de la iglesia de manera general, pero yo sé que será bueno. Yo sé que Cristo va a ganar. Él siempre gana. Cristo gana y estamos como iglesia en su triunfo. Sí, en medio de desánimo, desalento y dudas, pero seguimos marchando. Y el evangelio sigue siendo predicado. Y vidas se van adherindo a este triunfo. Estamos marchando con Cristo. Estamos en su triunfo. Por lo tanto, por favor, no teman. Sean fuertes, sean valientes, porque el Señor está con nosotros. Amén. El Señor siempre estará con nosotros. Permítame orar por ti en esta tarde. Cierren sus ojos, por favor. Amado Señor y Salvador, eres Rey, eres nuestro Cristo. Gracias por este domingo, Señor. Y gracias por el triunfo, por ese desfile de triunfo, Señor. Estamos lado a lado contigo. Estamos del lado del vencedor, no del perdedor, porque tú siempre vences, Cristo. Tú siempre ganas. Ahí está mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, Señor. Quizá esté desanimado, quizá no encuentre aliento en ningún lugar, quizá tenga muchas dudas, pero hoy acabamos de ver la respuesta de Pablo en medio de su desánimo. Se aferraba al hecho de que es un privilegio predicar tu palabra, Señor. De que la historia contará la visión de los vencedores. Por lo tanto, estamos contigo y somos más que vencedores en ti. Ponga en tus manos, Señor, a la persona que me está viendo en ese momento y a sus familiares. Sé con ellos. Si por alguna razón han experimentado alguna pérdida en esos tiempos, Señor, consuela sus corazones, por favor. Días mejores vendrán. Sé con nosotros, Señor, porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque tu palabra lo ha prometido, y tu palabra es veraz, y tú nunca mientes, Señor. Tú eres veraz y verdadero. Jesucristo, estamos en tus manos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Agárrate de esas palabras de Pablo y aduéñate de ellas. Yo espero de verdad que esa palabra haya llegado a tu corazón. Si es así, agradece a Dios, no a mí, agradece a Dios. Gracias por acompañarnos. Como dije en videos anteriores, todavía Gracia y Paz no abre sus puertas. Estamos esperando que el gobierno nos permita un poco más de tiempo para congregarnos, porque a nuestro parecer 30 minutos es muy poco tiempo, es nada, porque somos un pueblo que se alegra en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces estamos esperando que el gobierno nos permita un poco más de tiempo. Nos sujetamos, no hay problema, nos sujetamos a Él, según Romanos 13, que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Y nos sujetamos a esa autoridad. Gracias, muchas gracias por su apoyo en oración, por el apoyo económico también. Muchas gracias porque estamos pagando la renta del lugar donde estamos, aunque no lo usemos, pero es un contrato. Y terminando ese video, ya saben, hay una descripción de cómo nos pueden ayudar. ¿Cómo? Cumpliendo con lo que siempre ha hecho, diezmando, ofrendando, aportando para la renta, lo que han hecho siempre de manera presencial. Por ahora lo harán a través del medio digital. Terminando ese video, verán cómo nos pueden ayudar y les agradezco mucho, de verdad, de todo corazón, agradezco el apoyo que están dando. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Dios te bendiga. Bye.